Hermoso que podamos compartir este tiempo de reflexión y de balance en la presencia de Dios. La Biblia está dividida en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. El libro que vamos a leer ahora está en el Antiguo Testamento. Es el libro más largo de la Biblia, pero no porque sea el más largo de la Biblia lo vamos a leer a todo, sino que vamos a leer una porción para enfrentarnos a este tiempo de finalización de año. Así que te voy a invitar que abras más o menos en la mitad de la Biblia o que busques en tu aplicación, si tenés una aplicación, el Salmo 37. Salmo 37. Vamos a tratar con la ayuda de Dios a responder esta pregunta. ¿A quiénes Dios les concede el deseo del corazón? Todos nosotros tenemos, cuando hacemos balances, deseos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero hay un mito, y es que Dios concede los deseos del corazón a todos. Y la verdad es que hay ciertas pautas que nosotros debemos tener presente a la hora de hacer balance y proyección para tratar de responder esta pregunta. Se dice que solamente el 2% puede escribir en un papel cuál es la misión de su vida. El 2% de toda la población del mundo. No sé si vos estás siendo parte de eso y podés escribir en un papel qué es lo que Dios quiere que vos hagas en tu vida. Ahora resulta que el 90% de las metas que la gente se traza, viste, cuando hacemos los balances y las proyecciones del año nuevo, se caen en el mes de febrero. Queremos bajar de peso y arrancamos en enero y bueno, y después se nos descarrila la intención y volvemos a subir de peso. Queremos estudiar una carrera y nos desanimamos. Queremos ahorrar, progresar, y un montón de planes que nosotros tenemos, los planteamos ahora en esta semana de balance y en el mes de febrero ya están todos por el piso. ¿Qué es lo que sostiene a una persona y qué es lo que Dios pide a esa persona para responderle el deseo de tu corazón? Entonces, al proyectar la vida, alguien dijo que hay que tener 4 miradas y yo le pongo una más, son 5. Primero, mirar hacia adelante en el año que viene para ver hacia dónde vamos. 2, mirar hacia atrás para recordar de dónde nosotros venimos. Nunca te olvides eso. El pasado es como un espejo retrovisor de un auto. Sirve nada más que para saber de dónde nosotros venimos. Pero no podemos manejar nuestra vida mirando hacia atrás, porque si no nos chocamos. Pero también lo necesitamos para saber qué es lo que Dios hizo o de dónde Dios nos sacó. Una mirada hacia abajo, porque la vida es como un círculo que a veces nos encuentra por arriba, pero hay veces que nos encuentra por abajo. Entonces, una mirada hacia abajo para no pisar a nadie mientras nosotros caminamos. Una mirada al costado para ver quién nos acompañó. Y en esto hay que ser precisos y objetivos. Hay personas que se juntan cuando te va bien, cuando se prenden las luces y cuando algo tenés. Pero por eso se dice que los amigos se cuentan 2 veces. Primero cuando está todo bien y después cuando está todo mal. Mirar hacia el costado para ver quién nos acompañó durante este tiempo, pero también mirar hacia arriba. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. Cuando uno en la proyección de la vida mira en todas esas dimensiones, finalmente tiene que mirar hacia arriba, porque de ahí uno reconoce que vino el socorro, que es socorro de Jehová. El que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se va a dormir el que te guarda. Él va a cumplir los deseos de tu corazón. Ahora en el Salmo 37 vemos un salmo que está dirigido al hombre. No está dirigido a Dios. Es un salmo de carácter sapiencial.
es decir, de transmisión de sabiduría del rey David hacia el pueblo suyo, el pueblo de Israel. ¿En qué condiciones David escribe el Salmo 37? En condiciones de incertidumbre, en las mismas condiciones que nosotros, que vos y yo estamos pasando hoy, con la pandemia, con un año que termina, con una inflación que se prevé para el 60%, cuando hay desempleo que está cada vez más grande, cuando ocurren enfermedades y un montón de circunstancias alrededor nuestro, hasta pérdidas y muertes inesperadas. Panoramas de incertidumbre. Mira cómo comienza diciendo el Salmo 37. No te impacientes, momentos de impaciencia, ¿no es cierto? Entonces este salmo aparece en medio de un tiempo en el que David escribió este salmo como un antídoto a un pueblo que estaba inquieto. Justo en medio de la preocupación por las circunstancias, Dios quiere que apliquemos el principio simple que vamos a ver hoy. Este principio simple que vamos a ver hoy es un principio que nos sostiene durante toda nuestra vida. Es muy simple y a causa de que es tan simple nosotros lo complicamos. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío en el año 2022? Ver cómo es que podemos poner nuestros planes para que realmente el Señor conteste lo que hay en nuestro corazón, para que confirme que lo que ha puesto en tu corazón es de Dios o no. Y si es de Dios, eso se va a cumplir, porque está puesto en su palabra. Ahora, cuando nosotros miramos el pasado, miramos plantados en el presente hacia el pasado, ¿no es cierto? Hacia nuestras espaldas. Ese retrovisor se llama fidelidad. Cuando vos mirás hacia el pasado tuyo, te das cuenta de que Dios ha sido fiel y que hay veces que has caído por errores del ayer, pero Dios siempre se ha permanecido así, fiel en la fidelidad. Pero cuando uno se planta hacia el futuro, la perspectiva desde hoy hacia adelante es una perspectiva de fe. ¿Por qué? Porque la fidelidad es la comprobación de la promesa. ¿Se entiende? Cuando el marido se va a demostrar que es fiel, cuando pase toda su vida y mire atrás y diga, yo fui fiel a mi esposa, yo fui fiel a mi esposo. Es decir, la promesa que yo le hice, la cumplí. No caí. Le fui fiel. Ahora, cuando uno mira hacia adelante, uno promete, ¿no? Y cuando tiene que ver nuestra vida con lo que viene hacia adelante, es movernos en la esfera de la fe. Y este es el desafío que te quiero plantar hoy para el año que viene. Que seamos una iglesia que se empiece a mover por fe. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en nosotros? ¿Cuál será esta condición para la cual Dios obrará con poder? Mira lo que dice el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Dije recién que el panorama era un panorama incierto. Mira lo que pasaba. Versículo 1. Impaciencia. No te impacientes a causa de los malignos. Más adelante dice que los malignos crecen como los laureles, verdes y siempre mucho y siempre abundante. Siempre uno cuando quiere hacer las cosas bien, los que van mal parece que les van mejor. Parece. Impaciencia. Eso puede generar envidia. Dice, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad. Versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, porque una vez se siente que la vida es injusta por lo que está pasando. Versículo 7, no te alteres con motivo del que prospera su camino. Esa alteración de la estabilidad y del equilibrio viene porque algo está pasando dentro nuestro. Versículo 8, deja la ira. Hay gente que explota de la ira, no puede contener la ira que tiene. Pero también dice, desecha el enojo. Hay gente que vive enojada. Y hay veces que el enojo, cuando está puesto en la mano del que no se debe, explota en ira.
explota en ira. Y después dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces era un panorama que era incierto. Sin embargo, en ese panorama Dios le dice David, a través de David al pueblo, ustedes estén tranquilos. En medio de este panorama de incertidumbre, que parece que a los que hacen las cosas mal les va bien, y parece que en este sistema todo está planteado para que hagas mal las cosas, los que esperan en el Señor van a tener un buen fin. Dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esta expresión, habitarás en la tierra, figura 6 veces en el libro, en el Salmo 36. Versículo 3, habitarás en la tierra. Versículo 9, heredarán la tierra. Versículo 11, los mansos heredarán la tierra. Versículo 29, los justos heredarán la tierra. Versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Lo que tiene aquí este contexto es el pacto de Dios con su pueblo Israel. Ya en el pacto abrahámico, Dios le había prometido a Abraham que a donde llegaran sus ojos, Dios le iba a hacer heredar a la nación de Israel. Luego, en el pacto palestino, esto se confirma con límites políticos y geográficos. Israel todavía nunca logró poseer la tierra que Dios le prometió. Ha caído en incredulidad y en desobediencia. Y luego de que ese pacto mosaico está caído, hay un nuevo pacto de un Dios que tuvo que hacer algo, siendo el rey y siendo, como dice el Salmo 145:13, dice que su trono, no recuerdo bien, es trono de generación a generación. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Dios es rey, pero también la Biblia nos dice en el Salmo 24, verso 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios había prometido a su pueblo tierra, Dios había prometido a su pueblo herencia. Ahora, Jesucristo vino al mundo y porque Él es el Hijo de Dios, Él tiene las condiciones para heredar, para ser heredero del Padre. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Hebreos? En el libro de Hebreos leemos que para que la herencia se pueda concretar, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir el testador. ¿Me están siguiendo? O sea, el que dejó el testamento tiene que morir. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que dice Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 15. Dice, así que por esto Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, que en Cristo, el heredero, el que dice el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones, muere en una vergonzosa cruz. Y en esa vergonzosa cruz, Dios trata a su Hijo como si nosotros estuviéramos allí. Dios Padre trata al Hijo en la cruz como si nosotros estuviéramos viviendo allí. Para que nosotros luego, estando en Cristo, fuéramos tratados como si Cristo hubiera vivido en nosotros. Eso se llama sustitución. Entonces Jesús, como heredero del universo, en función de que Él es Hijo, muere. Y por fe, todos aquellos que creen en Jesús tienen derecho a la herencia. Por eso dice Colosenses capítulo 1 y versículo 12, mezcla ambos conceptos y dice así el texto bíblico. En Efesios capítulo 1 verso 11 dice que en Cristo asimismo nosotros tuvimos herencia. En Colosenses capítulo 1 dice,
que nosotros somos con todo gozo agradecidos al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero dar todo este contexto teológico. ¿Por qué? Porque es necesario, porque la dirección es plenamente humana en este salmo y necesitamos sí o sí el contexto teológico para ponerlo en lo que Dios quiere para nuestras vidas hoy. David estaba dirigiéndose a un pueblo que estaba vagando en la incertidumbre y le dice: ustedes confíen en el Señor, van a heredar la tierra. Ahora, cuando Jesús toma el Salmo 37 y lo aplica al reino de Dios y dice que los mansos heredarán la tierra, Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice, cuando Jesús piensa en el Salmo 37, está pensando no en un reino político y terrenal, sino que está pensando en un reino mucho más grande, un reino eterno, que es el reino de Dios. Ahora, ¿quiénes participamos de eso? ¿El pueblo de Israel? No, sino que somos aptos para participar todos los que creemos en el Señor Jesús. Eso es una maravilla. Tenemos tanto en la Biblia para ver en Tesalonicenses, en muchos lados, que Dios nos ha llamado al reino de su amado Hijo. Lo acabamos de leer en Colosenses 1. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque todo aquel y solo aquel que tiene una relación con Dios por medio del Señor Jesús puede vivir lo que dice el Salmo 37. ¿Se entiende? Si vos no tenés una relación con Dios, Dios nunca va a responder los deseos de tu corazón. Porque esto es parte de la gente del pacto. Y en este nuevo pacto, donde el Hijo de Dios, el heredero del mundo, muere, nos hace por fe participantes a todos nosotros. Por eso dice el libro de Romanos en el capítulo 8, que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que nosotros hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y dice Pablo también allí, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el verso 17 más aún dice, y si hijos, también, ¿qué cosa? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el contexto en el cual esta promesa puede ser una verdad en tu vida. Si tenés una relación con Dios, por lo que hizo el Señor Jesucristo, podrás deleitarte en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Podrás encomendar a Él tu camino, confiar en Él y Él hará. Y por más que pase lo que pase en el mundo, que haya injusticia, que haya esto, que haya ambiciones, que haya envidia, que haya ira, haya excitación, en todas maneras hacer lo malo, finalmente los que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, recibiremos las promesas que hay en Cristo. Esas promesas en las cuales son todas, dice la Escritura, en Él sí y en Él amén. Entonces te desafío a que tengas una relación personal con Jesús. Punto importante. Ahora quiero dedicar unos minutitos nada más, porque hay que terminar rápido, a ver el principio que les quería mencionar de cómo funcionan las cosas para que Dios conteste los deseos de tu corazón. Hemos visto gente de pacto, gente de herencia. Usted tiene un pacto con Dios a través de Jesús. Usted es un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ahora, vamos al Salmo 37 y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Número 1, y acá vamos a detenernos más tiempo para que al final podamos entender qué es lo número 2 que completa este principio. ¿Cuál es este principio? Bueno, este principio es el siguiente: deleítate en el Señor y despreocúpate. ¿Se entiende? Deleítate en el Señor y despreocúpate. Ahora vamos a ver qué comporta este concepto de deleitarse en el Señor. Esto de deleitarte en el Señor Jesús
Al estudiar esta palabra me llamó la atención muchísimo de algunas implicancias de lo rica que es esta palabra. Y rica en todos los sentidos de lo que estoy diciendo. Es rica porque deleitarse tiene que ver con la suavidad, la textura de lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, un cabrito, no sé, un asado, algo. ¿Viste? Cuando voy a decir, ay, hoy voy a comer lo que me gusta. Una buena torta, voy a disfrutar un buen helado. Voy a deleitarme porque voy a degustar eso. Esa palabra deleitarse es una palabra que tiene que ver con la suavidad. Y entonces esto es encontrar deleite en determinadas cosas y estar altamente satisfecho. Ser moldeable. Esto de ser suave y de poner un alimento en tu boca, te vas dando cuenta que ese alimento en tu boca se va deshaciendo y mientras se va deshaciendo va tomando otra forma que no era la que pusiste en el tenedor y vos mientras va tomando esa nueva forma en tu boca lo vas desgustando, ¿o no? Bueno, eso es ser moldeable. Y cuando la Biblia nos dice deleítate en Jehová, implica esto, ser moldeables. Entonces, la primera pregunta para hoy es si vos tenés una relación con el Señor Jesús, si sos una mujer, un joven, un adolescente de pacto de gracia, para poder heredar las bendiciones que tenemos en Cristo. Ahora, la segunda pregunta que tengo para vos es la siguiente. ¿Usted quiere tener respuestas de Dios? Seguramente que sí. Yo creo que todos. ¿Tenés deseos en tu corazón? Pregunto, ¿tenés deseos en tu corazón? Para este año 2022, yo tengo unos deseos más grandes que esto. Y oro por eso. Algunas cosas Dios me ha permitido ver y otras las va a permitir ver mucho más adelante. Pero estoy seguro de eso. Ahora, el tema es, ¿quieres ver respuestas de pedidos añejos? ¿Por qué Dios no responde? Y básicamente la pregunta sería, ¿estoy yo siendo moldeable a lo que Dios quiere para mí? ¿Por qué Dios no me responde? Lo deseo en mi corazón. Muchas veces porque yo no soy suave, no soy moldeable. Y esto tiene que ver con deleitarnos en el Señor. En vez de que me guste que el Señor trate con mi carácter, trate con mi vida, yo lo rechazo a eso y me pongo duro sobre eso. Entonces soy como una piedra dura y Dios no puede hacer mucho en mí porque no soy moldeable. Entonces en vez de ser un vaso, un barro húmedo en manos del alfarero y dejar que Él me moldee, deleitándome en lo que Él quiere hacer en mi vida, resulta que yo soy un pedazo de piedra, un adoquín, que la única manera que tiene Dios para darle forma, ¿sabes cuál es? ¡Pum! Pegarle un mazazo y romperlo en 1000 pedazos. Por eso mucha gente sufre con sus hijos, sufre con su trabajo, sufre con sus estudios, sufre consigo mismo, sufre en las relaciones entre personas, porque son duros y no son moldeables, no son dóciles. Y cuando la Biblia nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón, es que nosotros debemos encontrar deleite en Él y ser moldeables. Deleitarnos tiene varios aspectos que los quiero circunscribir en el libro de Salmos para ser hermenéuticamente correcto. Entonces, ¿deleitarme en qué? Primero, en la persona de Dios. Dice allí el verso 4, deleítate a sí mismo ¿en quién? En Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso, deleítate en el Señor y descanse. Deleítate en el Señor, en las bendiciones que hay en Cristo Jesús, las riquezas que hay en Él. Deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. La persona de Dios nos da placer, Él nos da gozo por lo que Él es, no por lo que Él hace ni por lo que Él da. Entonces, tenemos que ser básicos en esto. Deleitarnos en la persona de Dios es deleitarnos en lo que Él es, su
su persona y su presencia son suficientes para mí. Por más que Él no me dé nada de lo que yo quiero. ¿Se entiende? Significa que si yo estoy en Cristo, como dice Colosenses 2:10, yo estoy completo en Él. No me hace falta más nada además de Cristo. Lo tengo todo. Y si además de la salvación que yo tengo en Cristo, tengo una familia, es por su gracia. Si además de eso yo tengo trabajo, es por su gracia. Algo que vestirme, algo que comer, un auto donde moverme, solamente es porque por su gracia y las riquezas que hay en Cristo Jesús desbordan a mi favor. ¿Qué punto, no? Deleitarnos en la persona de Él, por lo que Él es. Mira, hermano, yo no sé qué Dios es para su vida. Si es tu estandarte, tu victoria, tu camino, tu luz, tu pan. Si Él es la vid, si Él es puerta, acceso, nuevas oportunidades, si Él es tu sanador, si Él es tu pastor, pero de todos los nombres del Señor, si Él es tu justicia, conocer a Dios en Cristo es suficiente. Deleitarme primero, ¿en quién? En su persona. Segundo, deleitarme en su palabra. Mira lo que dice el Salmo 119. El Salmo 119 habla de la palabra de Dios y solamente un par de versículos cito para no perder tiempo, porque una persona que quiera que sus deseos de corazón se cumplan, se tiene que deleitar en Cristo, pero también deleitarse en la palabra de Dios. Verso 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Verso 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Verso 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Porque hay muchos cristianos afligidos, apesadumbrados, dudosos, vacilantes, y porque dicen que están cansados de esto. Mire, hermano, el día que usted diga que estudiar la palabra de Dios a usted le cansa, usted está en serios problemas. Porque para deleitarme en Él y Él conceda las peticiones de nuestro corazón, yo debo tener un compromiso firme con la palabra del Señor. Deleitarme en su palabra. Mire lo que dice el 174. Dice allí, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Deleitarme en la palabra del Señor. Deleitarme en la presencia de Cristo, en la persona por lo que Él es. Deleitarme por lo que Él dice, pero deleitarme también por lo que Él hace. Mire lo que dice el Salmo 16. Y esto tiene que ver con deleitarnos en la providencia de Dios. Salmo 16 dice así, es un salmo maravilloso. Verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Te voy a decir una cosa que me pasaba a mí cuando era hace unos 10 años atrás, 12. Me vivía quejando por el lugar donde estaba. No era que me vivía quejando, pero muchas veces estábamos alquilando un departamento y resulta que al principio éramos 2, pero después vinieron 2 nenas. Y con las nenas y las cosas se van creciendo y multiplicando. Y la verdad es que en el departamentito que nosotros alquilamos yo no podía hacer así, literalmente. Porque cuando yo abría mis manos, tocaba cosas. ¿Y sabés cuál era mi actitud? De decirlo. Sé que cuando yo abro las manos toco cosas. Y una vez, hace 12 años, Dios me habló a través de este Salmo 16:6. Por eso lo doy como testimonio. Cuando Dios te habla en su palabra y te la marque a fuego, anótalo.
Porque eso tarde o temprano se va a cumplir. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y las promesas establecidas en la palabra de Dios no son para que vayan de un lado a otro por WhatsApp. Son para que impacten tu vida. Las promesas de Dios son como las estrellas en medio del firmamento oscuro de la noche más profunda de la humanidad. Agárrate de eso. Porque la fe nace en un momento de luz, pero se desarrolla en las tinieblas. Y cuando hay tinieblas, uno mira la luz de la promesa de Dios y esa palabra se cumplirá. Tome esto de parte del Señor. Yo me quejaba y cuando Dios me habló, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la heredad que me ha tocado. Dios obró. Estábamos de vacaciones nosotros, en Tras la Sierra, y Dios me habló a través de esto y empecé a decir: Señor, gracias por el lugar que me ha tocado. Cuando el salmista dice las cuerdas me cayeron, implica la delimitación de las propiedades en la antigüedad. No había una agrimensura, no estaba establecido el patrón del metro todavía. Y como Dios dice que de Él era toda la tierra y su plenitud, Él daba a su pueblo la tierra sin límites. Entonces, para habitar, ¿qué hacían? Agarraba uno la punta de una cuerda y otro la agarraba del otro lado y la tiraban para arriba. Y donde la cuerda caía, eso establecía los límites entre uno y otro. Y chao. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Implica que lo que Dios ha establecido para límite de mi habitación, a mí me deleita. Y a los 2 meses, yo tenía mi casa propia, sin dinero, sin pagar hipotecas. Pues yo crea la palabra del Señor y va a ver obrar al Señor. Y Dios me la dio de manera milagrosa, siendo un empleado. Ya la pagué, en 2 años la pagué. Un poquito más. Entonces, ¿cómo puede ser? Y claro, como decía Agustín, cuando vos lo podés explicar, no está Dios. Así decía Agustín. Cuando vos lo podés planificar y explicar, el mérito es tuyo. Pero cuando vos no lo podés explicar, está Dios. Deleítate en la providencia del Señor. Y este es su plan expresado en su voluntad concreta. Donde te cayeron las cuerdas, amigo, disfruta y no quieras pasar del límite de lo que Dios te puso. Y verás a Dios obrar. Más aún, deleitarse no solo en la persona de Cristo, no solo en la palabra de Dios, no en la providencia de su plan soberano, sino que también deleitarnos en el pueblo del Señor. Mire, vaya conmigo al Salmo 133 y dice así el texto bíblico: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios ha establecido su pueblo, el pueblo de su heredad. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Si usted es un hijo y una hija de Dios, usted forma parte de la nación santa del Señor. Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Tiene que reclamar las promesas de la palabra de Dios, deleitarse en Dios por lo que Él es, deleitarse en Él también por lo que Él hace, delimitando los límites de tu habitación para que te muevas con gozo y libertad. Pero también deleitarnos en Él a través del pueblo suyo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay veces que vivir juntos en armonía significa tomar algunos remedios para que sane nuestro corazón. Y tomar esos remedios que Dios propone son pequeños tragos amargos, pero que nos hacen bien. Porque finalmente, cuando la comunión que da el Espíritu Santo en medio de su pueblo
supera los egos, hay armonía. Ahora, cuando yo quiero imponer mi voluntad, no basado en la palabra, sino basado en lo que me gusta, en lo que me hace sentir bien, en lo que no me trae disgusto, etcétera, etcétera. Y no aplico principios de la palabra de Dios, ética responsable en la convivencia del cuerpo de Cristo. Allí hay problema. Ahora, Dios nos está llamando en esta hora a ser gente que se deleite en participar en la iglesia. Eso es. Alguien tenía un hijito y el hijito le dijo a ese papá, papá, ¿cómo de grande es Dios? Y bueno, justo venía un avión pasando por el cielo y el padre le dijo, mira nene, mira el cielo, el avión. ¿Cómo es el avión? Es pequeño, papá, el avión es muy pequeño. Entonces el papá lo agarró, lo sentó al lado del auto y lo llevó al aeropuerto. Y cuando llegaron al aeropuerto, se miraron para el otro lado del lugar del checkout donde vas chequeando las cosas para volar. Y a través de las vidrieras del aeropuerto el nene se asomaba y miraba el gran avión. Y el papá le preguntó al nene, ¿ves el avión? Sí. ¿Cómo es el avión? Grande, papá. Es grande el avión. Y el padre le dijo al hijo, Dios es así. El tamaño va a depender de tu cercanía con Él. Dios es así. Cuando más cerca estás de Él, mayor Él será en tu vida. ¿Está claro? Este es el principio para que Dios conceda los deseos de tu corazón. Deleitarte en Él, en su palabra, en su persona, deleitarte en su providencia, deleitarte en su pueblo. Si hay alguno de estos elementos que tiene conflicto en tu vida, no puedes esperar otra cosa del Señor. Ahora, mira lo que dice el próximo versículo y con esto ya vamos cerrando. 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará. ¿Y qué es esto? Tiene que ver con despreocuparse. Si yo me deleito en todo lo que acabamos de ver, yo tengo que estar tranquilo de que mi vida está puesta en las manos del Señor. Ahora, al estudiar esta palabra, encomienda al Señor tu camino, me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Esta palabra hebrea significa abrazar, envolverse completamente. Y es que los hebreos cuando hacían regalos, los envolvían totalmente. Los regalos no se veían. Al hacer esa acción, los hebreos utilizaban esta palabra. La traducción ha puesto encomienda al Señor tu camino. ¿Y qué es eso? ¿Qué idea yo tengo de algo envuelto que tenga que ver con una encomienda? Eso. Es algo puesto adentro de algo que está totalmente abrazado y envuelto y que tiene un solo destino. Cuando vos vas a la terminal a poner una encomienda porque un cliente te pidió algo, porque tenés un familiar al otro lado de la provincia o de la nación y le querés mandar un regalito, un teléfono, no sé, lo que quieras. Cuando vos mandás la encomienda, te dan un remito y vos te quedás tranquilo. No estás pensando, a ver dónde estará parada la encomienda, a ver si estará ahora en Oliva o habrá quedado allá parada en Ushuaia, o sea, a lo mejor la pusieron en otro colectivo y se fue para el lado de Tucumán. Cuando vos entregás la encomienda te olvidás, porque sabés que hay un seguro que se hace cargo de que eso llegue a su destino. Cuando uno encomienda los proyectos a las manos del Señor, hace eso. ¿Sabés qué hace? Uno se mete adentro de Dios. Deja que Dios lo envuelva. Y se encomienda, implica, Señor, acá estoy adentro, me pongo un moño arriba. Y todo lo que yo soy, todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo en mi corazón, estoy adentro de la encomienda. A vos me encomiendo y la encomienda llegará a su punto, ¿o no? ¿Sí o no?
Sí. Por eso estoy hablando de despreocuparnos. No tiene que ver con una ética irresponsable. La ética espiritual irresponsable está planteada antes. Entonces, cuando yo deposito, encomiendo al Señor mi camino, me evito la preocupación y la amargura. ¿En qué se diferencian? La preocupación es creer que Dios no lo va a hacer bien. Por eso me preocupo. Y la amargura es creer que Dios lo hizo mal. Por eso me amargo. Pero cuando vos pones tu vida en las manos del Señor, todo eso va a llegar a su destino. Porque la encomienda espiritual es como la lluvia. ¿La lluvia llega o no llega? Siempre llega. Siempre llueve. Ahora, cuando llueve, no solamente llueve, sino que la lluvia produce fruto. De la misma manera, cuando vos y yo encomendamos nuestra vida, nuestra familia, cuando encomendamos la iglesia en las manos del que sabe llevar nuestro destino, tenemos que tener una cosa: tranquilidad. Porque tarde o temprano llegará, y cuando llegue, eso va a producir fruto de bendición a tu vida. Y ese era el pensamiento que Dios me dio para la iglesia en la mañana de hoy. Deleitarte en el Señor y despreocúpate. Deleitate en el Señor, año 2022, despreocúpate. Él concederá los deseos de tu corazón.